el taxista y el pasajero que nunca bajó. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora en que la ciudad duerme y solo los valientes o los insomnes se aventuran por sus calles. Martín, un taxista limeño de 48 años, había decidido tomar 1 o 2 servicios más antes de terminar su jornada. Las noches eran tranquilas, pero también solitarias. Esa madrugada, sin embargo, sería diferente. Una noche que jamás olvidaría. En el centro histórico de Lima, Martín notó una figura parada bajo un farol titilante. Era un hombre de traje negro, alto y delgado, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero. Levantó una mano para detener el taxi y Martín, aunque extrañado por su presencia a esa hora, detuvo el coche. «Buenas noches. ¿A dónde lo llevo?», preguntó Martín mientras el hombre subía al asiento trasero. El pasajero respondió con una voz profunda y pausada: «Al cementerio Presbítero Maestro, por favor». Martín sintió un leve escalofrío al escuchar el destino. No era común que alguien pidiera ir a un cementerio a esas horas, pero no quiso preguntar demasiado. Encendió el taxímetro y comenzó a conducir. Durante el trayecto, el silencio llenó el auto. El pasajero no emitió ni un solo sonido y Martín comenzó a notar algo inquietante. Un olor dulzón, parecido al de las flores marchitas, impregnaba el ambiente. Intentó abrir ligeramente la ventana para despejar el aire, pero el aroma parecía provenir de dentro del taxi. Mientras avanzaban, Martín intentó entablar conversación para romper la tensión. «Noche tranquila, ¿verdad? Poco tráfico a esta hora». El pasajero no respondió. Martín lo miró por el espejo retrovisor y notó algo extraño. El hombre mantenía la mirada fija hacia el frente, inmóvil, como si ni siquiera estuviera presente. A medida que se acercaban al cementerio, la atmósfera dentro del taxi se volvió más pesada. Martín sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera comprimiendo el aire. Los faroles de la calle comenzaron a parpadear, sumiendo la carretera en una penumbra intermitente que aumentaba su ansiedad. Finalmente llegaron al cementerio. La entrada principal estaba cerrada con un viejo portón de hierro y no había un alma a la vista. Martín detuvo el auto y se giró hacia el asiento trasero. «Hemos llegado, señor. Son 20 soles». Pero el asiento estaba vacío. Martín sintió que el corazón se le detuvo. Giró rápidamente la cabeza hacia el exterior, buscando al hombre, pero no había nadie en los alrededores. El silencio era absoluto, roto solo por el leve chirrido de las hojas movidas por el viento. Fue entonces cuando notó algo sobre el asiento, un ramo de flores blancas, frescas, pero con un aroma tan penetrante que le revolvió el estómago. Mientras intentaba recuperar el aliento, una sensación helada recorrió su columna. Miró por el retrovisor una vez más, y por un instante vio al hombre sentado allí, mirándolo fijamente con unos ojos vacíos, como pozos oscuros. Parpadeó y la visión desapareció. Confundido y asustado, Martín decidió regresar a casa. No quiso quedarse más tiempo en aquel lugar. Al llegar colocó las flores en una mesa, pero el olor no desaparecía. Intrigado, investigó al día siguiente sobre el cementerio y descubrió algo escalofriante. 3 días antes, había sido enterrado un hombre con las mismas descripciones que su pasajero. Murmuraban que había sido visto en los alrededores, como si buscara algo o a alguien. Esa noche, Martín no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro del pasajero y sentía el peso de su mirada. Decidió deshacerse de las flores, pero cuando volvió al lugar donde las había dejado, habían desaparecido. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. En ocasiones, al abrir la puerta del taxi, sentía un cambio repentino en la temperatura, como si una presencia fría lo invadiera. Una noche, mientras conducía por el centro, el radio del auto comenzó a emitir estática sin razón aparente, y entre los crujidos escuchó una voz tenue que susurraba su nombre. Martín dejó de trabajar por las noches, pero el terror no lo abandonó. Un día, al revisar su taxi, encontró una tarjeta negra en el asiento trasero, con letras doradas que decían: «Gracias por el viaje». Nadie supo explicarle cómo llegó allí. Desde aquella noche, Martín evita incluso pasar cerca del cementerio, pero a veces, cuando entra a su taxi, siente que alguien se sienta silenciosamente en el asiento trasero, y el olor a flores marchitas regresa llenando el aire, recordándole que hay pasajeros que nunca dejan de viajar. El trailero y la señal fantasma. Era una noche cerrada de octubre de 2009. Miguel, un veterano trailero conocido por sus largos recorridos, se encontraba transportando un cargamento importante por la solitaria carretera que conecta Chihuahua con Durango. La ruta, famosa por sus peligros naturales y leyendas, ya había cobrado la vida de muchos viajeros. Pero Miguel no era hombre de supersticiones. Esa noche, el cielo estaba tan oscuro que apenas podía distinguir la carretera frente a él. La luna llena, parcialmente oculta por densas nubes, lanzaba un brillo espectral sobre el paisaje desértico. Todo parecía normal, hasta que algo captó su atención. A la distancia, un letrero oxidado y torcido apareció al costado del camino. Las palabras apenas eran legibles bajo la luz de sus faros. «No sigas adelante, peligro». Miguel soltó una carcajada nerviosa y murmuró para sí mismo: «Seguro algún bromista sin nada mejor que hacer». Confiado, pisó el acelerador, decidido a ignorar el aviso. Sin embargo, a medida que avanzaba, la atmósfera comenzó a transformarse. La temperatura dentro de la cabina descendió abruptamente, haciendo que su aliento se condensara en pequeñas nubes. Las sombras de los árboles a los costados de la carretera parecían moverse de forma antinatural, como si algo invisible estuviera desplazándolas. Miguel intentó concentrarse en el camino, pero no pudo ignorar la sensación de que algo lo acechaba. Fue entonces cuando escuchó los primeros golpes. Eran sonidos secos y violentos, provenientes de la parte trasera del tráiler, como si alguien o algo estuviera golpeando con desesperación. Miguel frunció el ceño y miró por el espejo retrovisor, pero la oscuridad era impenetrable. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Finalmente, decidido a enfrentar lo que fuera, estacionó el tráiler en el arcén. Bajó con una linterna en mano, sintiendo cómo el silencio de la noche se cerraba a su alrededor. El viento había cesado y la carretera estaba envuelta en un silencio tan profundo que podía escuchar el sonido de su propia respiración. Caminó hacia la parte trasera, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando iluminó la puerta del remolque, lo que vio lo dejó helado. Marcas de manos ensangrentadas recorrían la superficie metálica, como si alguien hubiera intentado abrirla desde fuera. Las marcas eran frescas,
y un líquido oscuro y viscoso goteaba lentamente hacia el suelo. Miguel tragó saliva, buscando una explicación racional. Recorrió los alrededores con la linterna, pero no encontró a nadie. El desierto estaba completamente desolado. Con un nudo en el estómago, volvió a subir a la cabina, decidido a abandonar ese lugar lo antes posible. Arrancó el motor y avanzó a toda velocidad, pero algo le obligó a mirar por el espejo retrovisor una vez más, y entonces lo vio. Allí, parado en medio de la carretera, una figura oscura se perfilaba contra la tenue luz de los faros traseros. Era alta y delgada, con una silueta que no parecía humana. Miguel sintió un sudor frío correr por su frente mientras la figura alzaba lentamente un brazo, señalando hacia él. Aunque la distancia era considerable, Miguel pudo distinguir que los ojos de la figura brillaban con un tono rojizo, como brasas encendidas. Aterrorizado, pisó el acelerador hasta el fondo, jurando no volver a mirar atrás. Cuando finalmente llegó a su destino, Miguel respiró aliviado, pero su tranquilidad no duró mucho. Al abrir la puerta del remolque para entregar la mercancía, su sangre se heló. Todo el cargamento había desaparecido. En su lugar solo quedaban cenizas y un olor acre que le provocó náuseas. Dentro del remolque, en una esquina, encontró algo más. Un pedazo de papel amarillento con letras desvaídas que decían: «Te lo advertimos». Después de ese día, Miguel dejó de recorrer esa carretera. Los viejos traileros de la región le contaron que esa ruta estaba maldita, marcada por tragedias y apariciones inexplicables. Algunos decían que el letrero oxidado era una advertencia de los viajeros que nunca lograron salir de allí. Pero Miguel nunca encontró explicación para lo que vivió esa noche. Solo una cosa tenía clara: el aviso del letrero no era una broma. El motociclista y la niña en la curva. Era una noche helada de junio de 2014, cuando Raúl, un motociclista experimentado y amante de las rutas solitarias, decidió recorrer una carretera montañosa en los Andes. La carretera, conocida por sus curvas peligrosas y su densa neblina, había ganado fama entre los lugareños como un lugar donde ocurrían eventos inexplicables. Raúl, sin prestar atención a las advertencias, arrancó su motocicleta y se adentró en la penumbra. El trayecto comenzó tranquilo. El rugido de su motor era el único sonido que rompía el pesado silencio de la noche. Sin embargo, a medida que ascendía, la neblina se volvía más espesa, reduciendo su visión a apenas unos metros. La temperatura descendía rápidamente y un escalofrío inexplicable comenzó a recorrerle la espalda. Aún así, Raúl continuó, confiado en su habilidad para manejar incluso en las condiciones más adversas. Fue en una de esas curvas cerradas cuando la vio por primera vez. Una figura pequeña estaba parada al borde de la carretera, apenas visible a través de la niebla. Raúl redujo la velocidad, desconcertado. Era una niña. Llevaba un vestido blanco, sucio y raído, y sostenía un oso de peluche desgastado entre sus brazos. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su rostro. La imagen era tan fuera de lugar que Raúl sintió un nudo en el estómago. Detuvo su motocicleta y se quitó el casco. La niña no se movió. Simplemente lo miraba con unos ojos oscuros y profundos que parecían atravesarlo. Finalmente él se animó a hablar. «Hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», preguntó, intentando sonar calmado.
La niña asintió lentamente y levantó un brazo, señalando hacia adelante, a una curva más adelante. Su voz, cuando habló, era un susurro apenas audible. Ahí fue donde me caí y nunca volví a casa. Raúl sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero decidió seguir adelante. Algo en su interior le decía que debía comprobar lo que la niña estaba indicando. Asintiendo con cautela, arrancó la motocicleta y avanzó hacia la curva, volviendo la vista atrás para asegurarse de que la niña estuviera bien. Pero ella ya no estaba. La carretera se estrechaba mientras la neblina parecía volverse más densa. Al llegar a la curva, lo que vio lo dejó paralizado. Una motocicleta destrozada descansaba al borde del precipicio, cubierta de óxido y maleza, como si llevara años abandonada. Cerca de ella, el cuerpo pequeño de una niña yacía inmóvil, vistiendo exactamente el mismo vestido que la niña que había visto minutos antes. El peluche, desgarrado y cubierto de tierra, estaba a su lado. Raúl sintió como su mente se llenaba de preguntas. Era imposible. La niña que vio estaba viva, o eso había creído. Mientras intentaba procesar lo que veía, un viento helado lo envolvió, apagando el motor de su motocicleta de golpe. En el silencio que siguió, escuchó algo que le heló la sangre. Una risa infantil, suave y escalofriante, proveniente de la oscuridad. Giró rápidamente la cabeza, buscando el origen del sonido. Pero no había nadie. Cuando miró de nuevo hacia el lugar donde estaba el cuerpo, este había desaparecido. Lo único que quedaba era el peluche, ahora perfectamente colocado en el centro de la carretera. Raúl no quiso quedarse más tiempo. Arrancó su motocicleta con manos temblorosas y aceleró, sintiendo que algo o alguien lo seguía muy de cerca. No miró hacia atrás ni una sola vez hasta que llegó a casa. Desde aquella noche, Raúl evita conducir de noche y nunca volvió a tomar esa carretera. Pero aún hoy, cuando cierra los ojos para dormir, puede ver los oscuros ojos de la niña y escuchar su risa resonando en la oscuridad. El motociclista y la mujer sin rostro. Julián siempre había sido un amante de la velocidad. Desde que tenía memoria, sentía que la carretera era su verdadero hogar. Cada vez que montaba su motocicleta, una vieja y confiable Honda que había restaurado con sus propias manos, se sentía libre. Pero esa libertad pronto se convertiría en una pesadilla que lo perseguiría por el resto de su vida. Era una noche oscura, una de esas en las que la luna apenas se asoma entre las nubes, dejando el cielo en una penumbra casi total. Julián había decidido tomar un atajo a través de un camino rural, rodeado de un bosque denso y silencioso. Aunque conocía las historias que se contaban sobre ese lugar, las descartaba como simples supersticiones de los lugareños. Para él, el bosque no era más que árboles y sombras, nada que pudiera asustarlo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Julián avanzaba por la carretera desierta. El rugido del motor de su motocicleta era el único sonido que rompía el silencio absoluto. Pero entonces, algo llamó su atención. A la orilla del camino, iluminada tenuemente por el faro de su moto, estaba una figura femenina. La mujer llevaba un vestido blanco, desgarrado y sucio, y tenía el cabello largo y oscuro que cubría parte de su rostro. Parecía inclinada, como si estuviera buscando algo en el suelo. Julián frenó bruscamente, levantando una nube de polvo. Pensó que tal vez la mujer estaba perdida o necesitaba ayuda. Bajó ligeramente la visera de su casco y le gritó: «Oiga, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió.
Permanecía inmóvil, con la cabeza gacha. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se armó de valor y se acercó lentamente con la moto en marcha. Cuando estaba a solo unos metros de ella, la mujer levantó la cabeza de golpe. Fue entonces cuando Julián vio algo que lo paralizó. La mujer no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa de piel pálida. Julián sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Retrocedió instintivamente y aceleró, dejando a la figura atrás en un instante. El sonido del motor resonaba en sus oídos, pero no podía evitar mirar por el retrovisor. Para su horror, la mujer sin rostro estaba nuevamente de pie, esta vez en medio de la carretera, a varios metros por delante de él. Frenó en seco, con el corazón latiendo a 1000. Miró hacia el frente y la figura había desaparecido. Julián respiró hondo y trató de calmarse, convenciéndose de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Continuó su camino, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo lo seguía. Poco después, al cruzar una curva cerrada, las luces de su faro iluminaron nuevamente a la mujer sin rostro. Estaba de pie en el centro del camino, con los brazos extendidos como si quisiera detenerlo. Esta vez, Julián no frenó. Gritó con todas sus fuerzas y aceleró, pasando a través de la figura. Sintió un golpe helado, como si hubiera atravesado una nube de hielo, y el motor de su motocicleta comenzó a fallar. La luz del faro parpadeó y, finalmente, se apagó por completo, dejándolo en una oscuridad total. Desesperado, Julián intentó encender el motor, pero este no respondía. De pronto, un susurro suave pero escalofriante llenó el aire. Era como si docenas de voces murmuraran su nombre al unísono. Julián se quitó el casco, mirando a su alrededor, pero no había nada. El susurro se hizo más fuerte, transformándose en una risa aguda y perturbadora. Entonces la vio nuevamente, esta vez a solo unos pasos de él. La mujer sin rostro estaba más cerca que nunca, y su mano se extendía hacia él. Julián cerró los ojos y gritó, esperando lo peor. Pero cuando los abrió, estaba solo. Su motocicleta funcionaba de nuevo, y el camino frente a él estaba despejado. Llegó al pueblo más cercano temblando, incapaz de explicar lo que había vivido. Cuando contó su historia en un bar local, los rostros de los lugareños se volvieron serios. Un anciano se acercó y le dijo: «¿Has visto a la dama del camino? Ella aparece a quienes están destinados a no regresar. Si la ves una vez más, no habrá escapatoria». Julián dejó su motocicleta y volvió a casa en autobús. Nunca volvió a montar y evitó las carreteras rurales desde entonces. Pero incluso ahora, años después, a veces escucha el susurro de su nombre en la oscuridad de la noche. El trailero y los pasajeros invisibles. Mario era un trailero con más de 2 décadas de experiencia. Había recorrido todo tipo de carreteras, desde las serpenteantes montañas hasta los interminables desiertos. Nada lo había hecho dudar de su vocación, hasta aquella noche fatídica en la solitaria carretera del norte de México. Era medianoche cuando Mario se encontraba transportando un cargamento de cajas vacías hacia la ciudad de Hermosillo. Había salido del almacén asegurándose de que el remolque estuviera completamente vacío, pero mientras avanzaba por el kilómetro 31, comenzó a sentir que algo no andaba bien. El motor del camión rugía como si estuviera haciendo un esfuerzo descomunal. Quizás sea una pendiente, pensó, aunque el camino era liso y recto. Revisó los retrovisores y su corazón dio un vuelco. En la penumbra, iluminada solo por la luz roja del freno, le pareció ver siluetas humanas sentadas dentro del remolque. Eran varias, quietas y difusas, como sombras que no deberían estar allí. Mario apretó el volante intentando calmarse. «Debe ser mi imaginación», se dijo en voz baja.
pero no pudo ignorar el peso creciente del remolque. Finalmente, decidió detenerse en el arcén. Bajó del camión con una linterna en mano, sintiendo cómo el frío de la noche calaba hasta sus huesos. Abrió las puertas del remolque de par en par y apuntó la linterna hacia el interior. Vacío. El eco de su respiración retumbó en el espacio hueco, confirmando que no había nada ni nadie dentro. Sin embargo, el aire era distinto. Estaba cargado, pesado, y desprendía un olor dulce y rancio, como flores marchitas. Con los nervios a flor de piel, regresó a la cabina y reanudó el viaje. Intentó distraerse con la radio, pero ésta solo emitía estática. De repente, entre el ruido blanco, escuchó risas infantiles. Era un sonido alegre, inocente, pero fuera de lugar. Mario apagó la radio de un golpe y miró nuevamente el retrovisor. Esta vez, no solo vio las sombras, sino que también percibió movimiento. Algo o alguien se agitaba en el remolque, como si estuvieran caminando. El miedo comenzó a transformarse en terror puro cuando el motor empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y las revoluciones caían abruptamente. El camión se detuvo justo frente a una pequeña capilla abandonada al costado de la carretera. Era un lugar que Mario había visto de reojo en otros viajes, pero nunca había reparado en los detalles. Ahora, bajo la luz de la luna, notó que las paredes estaban cubiertas de extraños grafitis y velas apagadas. Era un sitio que emanaba una sensación de desolación y peligro. Mientras intentaba encender el motor, sintió un golpe seco en el remolque, como si alguien hubiera saltado desde dentro. Mario tomó una llave inglesa de la cabina y bajó para enfrentarse a lo que fuera que estaba allí. Su linterna, ahora tiritando de batería baja, iluminó fugazmente el remolque. Las puertas estaban abiertas de par en par, pero no había nadie. En el suelo de tierra, sin embargo, se marcaban huellas pequeñas, como las de un niño descalzo, que se alejaban hacia la capilla. A pesar de su instinto de huir, Mario siguió las huellas, movido por una mezcla de curiosidad y miedo. Al entrar en la capilla, el aire era aún más pesado. Las velas que había visto apagadas desde el camión ahora estaban encendidas y una figura infantil se encontraba de pie frente al altar. Era un niño de espaldas, vestido con ropa antigua y empapada, como si hubiera salido de un lago. Mario intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Cuando finalmente logró articular algo, el niño se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Antes de que Mario pudiera reaccionar, el niño se desvaneció, dejando solo el eco de su risa. Mario regresó al camión encendiéndolo con desesperación. Esta vez, el motor rugió con fuerza, como si nada hubiera pasado. Condujo sin detenerse hasta llegar a la siguiente gasolinera, donde un empleado lo encontró pálido y temblando. Al contarle lo sucedido, el empleado le dijo que no era el primero en experimentar algo así en ese tramo. Según las leyendas locales, hace años, una familia entera había muerto en un accidente en el kilómetro 31. Su camión había caído por un barranco tras desviarse inexplicablemente. Los cuerpos nunca fueron recuperados, pero desde entonces, los conductores reportaban encuentros extraños, risas, sombras y huellas de niños que aparecían y desaparecían sin explicación. Mario nunca volvió a tomar esa ruta. Sin embargo, durante las noches más silenciosas, juraba que aún podía escuchar risas infantiles saliendo de la radio, como si aquellos pasajeros invisibles nunca hubieran abandonado su camión. El taxista y la mujer de la foto. Era una noche lluviosa en las afueras de la ciudad. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas del taxi, creando un acompañamiento constante para el veterano conductor, don Jaime. Era un hombre que había visto de todo en sus años al volante, o al menos eso pensaba.
Esa noche estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca olvidaría. Mientras recorría las desiertas calles de la periferia, don Jaime notó una figura de pie bajo la tenue luz de un farol justo al lado del cementerio municipal. Era una mujer. Su vestido blanco estaba completamente empapado y se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. El cabello negro y lacio caía sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Había algo en su postura que la hacía parecer frágil, casi etérea. Sin pensarlo demasiado, frenó y bajó la ventanilla. «¿Necesita un taxi, señorita?», preguntó. La mujer levantó ligeramente la cabeza y asintió sin emitir sonido alguno. Subió al asiento trasero en silencio. Su presencia llenó el espacio con un aire frío y pesado, como si la humedad de la lluvia se hubiera colado al interior del taxi. Mientras encendía el taxímetro, la mujer le entregó un pedazo de papel arrugado con una dirección escrita a mano. Don Jaime, siempre cortés, intentó iniciar una conversación. «La lluvia está terrible esta noche, ¿verdad?». La pasajera no respondió. En cambio, mantuvo la mirada fija en un objeto que sostenía entre las manos. Una fotografía antigua y desgastada. En la imagen aparecía una familia de 4, todos sonrientes. La mujer acariciaba la foto con los dedos, como si tratara de revivir un recuerdo olvidado. Intrigado, don Jaime intentó nuevamente romper el silencio. «Bonita familia. ¿Es usted?», comentó, tratando de sonar amable. Esta vez, la mujer levantó la vista y lo miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran profundos, pero vacíos, como si contuvieran un abismo insondable. Don Jaime sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esos ojos lo llenó de un temor que no podía explicar. El trayecto continuó en completo silencio hasta que llegaron a la dirección indicada. Era una casa desvencijada, con ventanas rotas y un jardín cubierto de maleza. Parecía abandonada desde hacía años. Don Jaime se giró para informarle a la pasajera que habían llegado, pero el asiento trasero estaba vacío. La fotografía estaba allí, colocada con cuidado sobre el asiento, pero de la mujer no había rastro. Confundido y aterrorizado, salió del taxi y se acercó a la casa. Al mirar a través de una ventana rota, vio lo que parecían sombras humanas moviéndose en el interior. Retrocedió de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al día siguiente, incapaz de sacarse el suceso de la cabeza, don Jaime decidió investigar. Preguntó a un conocido sobre la casa y descubrió que, hace años, una familia había muerto allí en un incendio. Entre las víctimas estaba una mujer que siempre llevaba consigo una fotografía de su esposo e hijos. Desde entonces, don Jaime evita pasar por el cementerio municipal. Sin embargo, cada noche lluviosa, recuerda el rostro de aquella mujer y el abismo en sus ojos, preguntándose si alguna vez encontraría descanso. El motociclista y la sombra en el camino. Era una noche oscura y fría de noviembre en 2019 cuando Ernesto, un experimentado motociclista, decidió emprender un largo viaje a través de una carretera solitaria en el corazón de la Sierra Madre. La ruta, conocida como el Camino del Silencio, era famosa no solo por sus curvas cerradas y paisajes espectaculares, sino también por las historias de terror que la rodeaban. Ernesto nunca creyó en esas cosas. Para él, eran cuentos inventados por gente aburrida. Pero esa noche, su escepticismo sería puesto a prueba de una forma que jamás olvidaría. Había salido de su ciudad al caer el sol, confiado en que podría llegar a su destino, un pequeño pueblo aún a varias horas de distancia, antes de la medianoche. Su moto rugía mientras cortaba el viento, y el casco apenas amortiguaba el eco del motor en la soledad de la montaña. Todo parecía normal,
hasta que cruzó un letrero oxidado que marcaba el inicio del camino del silencio. En ese momento, la temperatura descendió de manera abrupta, como si la misma carretera le diera la bienvenida con un gélido abrazo. Al principio, Ernesto no le dio importancia a los extraños cambios en el ambiente. Había escuchado que las montañas podían ser impredecibles. Sin embargo, lo que empezó a inquietarlo fueron los extraños parpadeos de su faro delantero. La luz, que hasta entonces había iluminado perfectamente la carretera, comenzó a titilar, sumiendo por momentos todo en una oscuridad casi absoluta. Decidió detenerse un momento para revisar el sistema eléctrico. Bajó de la moto y notó algo inquietante: el silencio. No había ni el más leve sonido de insectos, ni el susurro del viento entre los árboles. Era como si todo a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando sucedió. Mientras revisaba el faro, Ernesto sintió una presencia a su espalda. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Atribuyó su nerviosismo al cansancio y al frío, así que subió a la moto y continuó su camino. Pero ahora todo se sentía diferente. El aire parecía más denso, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. Y entonces, en el rabillo del ojo, la vio. Una sombra alargada que corría paralela a él por el lado del camino. Ernesto pensó que quizá era su propia sombra proyectada por la luz de la moto, pero cuando miró directamente, se dio cuenta de que la figura no era normal. Era alta, desgarbada, y no tenía una forma definida, como si estuviera hecha de humo negro que se movía contra el viento. Aceleró, tratando de dejarla atrás, pero la sombra igualaba su velocidad con facilidad. El pánico comenzó a invadirlo. Intentó ignorarla y concentrarse en la carretera, pero de repente sintió un peso en su espalda, como si alguien se hubiera subido a la moto. El frío era insoportable, y aunque llevó una de sus manos a la espalda para comprobar si había algo, no sintió nada físico, solo esa helada presión que lo paralizaba de miedo. «Sigue adelante», una voz susurró junto a su oído. No era una voz humana. Sonaba hueca, como un eco atrapado en una caverna. Ernesto gritó y, en un acto de desesperación, aceleró tanto como pudo. La moto rugió, pero el peso en su espalda no desaparecía. Los segundos se sintieron eternos hasta que, finalmente, la sombra desapareció en una curva pronunciada, dejando atrás un eco de risas que se perdió en la espesura de la selva. Cuando Ernesto finalmente llegó a su destino, estaba pálido y temblando. Al bajar de la moto, notó que su chaqueta de cuero estaba marcada con lo que parecían ser huellas de manos alargadas, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza durante el trayecto. Intentó contar lo sucedido, pero nadie le creyó. Desde ese día, juró nunca volver a recorrer el camino del silencio. La historia de Ernesto pronto se convirtió en leyenda local. Otros motociclistas han reportado experiencias similares, pero ninguno ha podido explicar qué es lo que acecha en esa carretera. Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo bandolero. Otros creen que es una entidad que se alimenta del miedo de los viajeros. Lo que está claro es que el camino del silencio guarda un oscuro secreto que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. El trailero y la pasajera fantasma. Era una noche cerrada en la desolada autopista 85, un camino conocido entre los transportistas como la carretera del silencio. Juan Torres, un veterano trailero con más de 20 años de experiencia, se encontraba en su habitual ruta nocturna desde Monterrey hacia Nuevo Laredo. Había recorrido aquel trayecto cientos de veces, pero esa noche algo se sentía diferente. Había una densidad extraña en el aire, una sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Eran las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. La carretera envuelta en un manto de penumbra
Estaba completamente desierta. La única compañía de Juan era el zumbido constante del motor y la tenue iluminación de los faros que parecían ser tragados por la oscuridad. Entonces la vio. En la orilla del camino, una figura femenina apareció de la nada. Estaba vestida con un largo vestido blanco que ondeaba ligeramente, a pesar de que no había viento. La mujer alzaba una mano, pidiendo ayuda desesperadamente. Juan frenó de golpe, el chirrido de los neumáticos rompiendo el silencio. Algo dentro de él le gritaba que siguiera adelante, que no se detuviera, pero su humanidad pudo más. Bajó la ventanilla y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, con un rostro pálido y ojos hundidos, le pidió que la llevara al siguiente poblado. Su voz era apenas un susurro, pero había algo hipnótico en ella, algo que hizo que Juan aceptara sin cuestionarlo. Ella subió al camión y él reanudó su marcha. El ambiente dentro del camión cambió al instante. El aire se volvió frío, tan frío que el aliento de Juan empezó a condensarse. Intentó entablar conversación con la mujer, pero sus respuestas eran breves y vagas. Solo miraba por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. ¿Qué hacía usted sola en esta carretera a estas horas?, le preguntó Juan, intentando disimular su creciente incomodidad. La mujer respondió casi en un murmullo. Tuve un accidente aquí. Nunca logré llegar a casa. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Decidió no preguntar más y centrarse en conducir. Pero entonces, de reojo, notó algo extraño. El reflejo de la mujer en el retrovisor no estaba. Miró hacia el asiento del copiloto y descubrió que estaba vacío. La mujer había desaparecido. El camión se tambaleó, casi saliéndose del carril mientras Juan trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Con el corazón latiendo frenéticamente, frenó el vehículo en el arcén y se bajó, buscando desesperadamente alguna explicación, pero no había rastro de ella. El asiento estaba intacto, como si nadie lo hubiera ocupado. Cuando finalmente llegó al siguiente poblado, Juan entró tambaleándose a una pequeña tienda abierta las 24 horas. Contó su experiencia al encargado, un hombre mayor que lo miró con una mezcla de miedo y comprensión. «No eres el primero en ver a esa mujer», le dijo el hombre, bajando la voz. «Dicen que hace unos años una joven tuvo un accidente terrible en ese tramo de la carretera. Su auto cayó a un barranco y nadie la encontró hasta semanas después. Desde entonces, varios conductores han visto a alguien con su descripción pidiendo ayuda, pero nunca llega a su destino». Esa noche, Juan terminó su turno mucho antes de lo previsto. No volvió a conducir por esa carretera y con el tiempo evitó las rutas nocturnas por completo. Pero aún, cuando cuenta esta historia, dice que lo más aterrador no fue verla desaparecer, sino la mirada que le dio antes de subir al camión. Una mezcla de tristeza infinita y algo que, según él, era un profundo resentimiento. La historia de Juan Torres es solo una de las muchas relacionadas con la carretera del silencio. Algunos dicen que se trata de un fenómeno paranormal, otros que es producto de la fatiga y la imaginación. Pero aquellos que han tenido encuentros similares coinciden en algo. Hay algo en esas carreteras que no pertenece a este mundo. El taxista y la carrera al cementerio. Era una noche fría y lluviosa de noviembre cuando Arturo, un taxista veterano de la Ciudad de México, comenzaba su turno nocturno. Las calles estaban desiertas, envueltas en una bruma inquietante, y los faros de su viejo taxi apenas podían perforar la oscuridad que parecía más espesa de lo habitual. Arturo, acostumbrado a los clientes extravagantes y las historias de madrugada, no sospechaba que esa noche cambiaría su vida para siempre. Pasadas las 2 de la madrugada, mientras circulaba por una avenida casi vacía cerca de la delegación Iztapalapa,
Arturo vio a una mujer de pie en la acera. Estaba empapada por la lluvia. Su cabello negro caía en mechones pesados sobre su rostro y llevaba un vestido blanco que parecía demasiado ligero para el clima. Arturo detuvo el taxi a su lado, movido tanto por la empatía como por la necesidad de un cliente. Cuando bajó la ventanilla para hablarle, la mujer simplemente inclinó la cabeza y, con una voz suave y extrañamente monótona, dijo: «Al cementerio de San Isidro, por favor». Arturo se estremeció. Era una solicitud inusual, pero no le dio demasiada importancia. Después de todo, la ciudad era un lugar lleno de historias extrañas. Mientras conducía hacia el destino, Arturo notó que la mujer estaba inusualmente callada. Intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. «Es tarde para visitar un cementerio. Uno por todo bien». La pasajera no respondió. Solo miraba fijamente por la ventana, como si estuviera perdida en un pensamiento profundo, o peor aún, viendo algo que Arturo no podía percibir. A medida que avanzaban, la atmósfera en el taxi comenzó a cambiar. El aire se sentía más pesado, y la lluvia, en lugar de golpear el parabrisas con su habitual monotonía, parecía crear un ritmo irregular y perturbador. Arturo ajustó el espejo retrovisor y notó que el reflejo de la mujer era apenas visible, como si la oscuridad de la noche la envolviera más que al resto del auto. Cuando estaban cerca del cementerio, Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente inquietante en el silencio de su pasajera y en la forma en que sus manos descansaban inmóviles sobre su regazo, como si no pertenecieran a alguien vivo. Entonces, la mujer rompió el silencio. «Allí, deténgase justo en la entrada». Al llegar, Arturo vio que el cementerio estaba completamente oscuro, sus enormes puertas de hierro forjado cerradas con un candado oxidado. La mujer se inclinó hacia adelante y, con una voz que ahora sonaba extrañamente hueca, dijo: «Espéreme aquí, no tardo». Salió del taxi y comenzó a caminar hacia la entrada, pero en lugar de detenerse frente a las puertas, pasó directamente a través de ellas, como si no fueran sólidas. Arturo parpadeó, convencido de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Esperó en el taxi por lo que le parecieron horas, pero que en realidad solo fueron unos minutos. La mujer no regresaba. Decidió salir para buscarla, movido por una mezcla de curiosidad y una inquietante sensación de responsabilidad. Caminó hacia las puertas del cementerio, que ahora estaban entreabiertas, aunque Arturo juraría que estaban cerradas momentos antes. Dentro, la oscuridad era casi total. Con la luz de su teléfono celular como único recurso, Arturo avanzó entre las lápidas cubiertas de musgo y maleza. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de sus propios pasos sobre el suelo mojado. Entonces, la vio. La mujer estaba de pie frente a una tumba abierta, inmóvil, con el rostro vuelto hacia él. Cuando Arturo se acercó, una ráfaga de viento helado apagó su teléfono. La oscuridad fue completa por un instante, y cuando logró encender nuevamente la linterna, la mujer había desaparecido, pero lo que vio en la tumba lo dejó petrificado. Una fotografía antigua en blanco y negro que mostraba a una mujer idéntica a su pasajera, con las mismas facciones y el mismo vestido blanco, junto a una fecha de fallecimiento que marcaba el año 1973. Temblando de miedo, Arturo corrió de regreso a su auto. Al entrar, vio que en el asiento trasero había algo que no estaba antes: una rosa negra, con gotas de agua que parecían lágrimas. Sin perder más tiempo, arrancó el taxi y se alejó del cementerio tan rápido como pudo, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche, Arturo intentó convencerse de que lo que había vivido era solo el producto de su imaginación y el cansancio. Sin embargo, días después, escuchó a otros taxistas hablar de una mujer con un vestido blanco que pedía ser llevada al cementerio de San Isidro.
siempre desapareciendo antes de llegar. Ninguno de ellos sabía explicar quién o qué era, pero todos estaban de acuerdo en algo. Nunca volverían a aceptar una carrera hacia ese lugar. Desde entonces, Arturo evita pasar por esa zona en sus turnos nocturnos. Pero a veces, en noches especialmente frías y lluviosas, jura escuchar una voz suave y monótona que le susurra desde el asiento trasero: «Al cementerio de San Isidro, por favor». Nunca se atreve a mirar, temiendo lo que podría encontrar. Y así terminamos estas historias reales que, aunque parecen sacadas de una película, ocurrieron en las carreteras, en las sombras de la noche, y tal vez aún sigan ocurriendo. Cada uno de estos relatos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué hay en los caminos que conecta nuestro mundo con algo más allá de lo comprensible? Tal vez la próxima vez que estés en la carretera, recuerdes estas historias y mires 2 veces en tus espejos, por si acaso. Si estas historias te dejaron con un escalofrío o una sensación inquietante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que pueda disfrutar de una buena dosis de terror. Déjame en los comentarios cuál de estas historias te impactó más, o si has vivido algo similar en la carretera. Me encantaría leer tus experiencias. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente alerta, porque a veces la oscuridad guarda más secretos de los que podemos imaginar.